Muchas gracias, señor abogado Anto. Habiéndose ejercido el derecho de defensa, se invita al señor Edgar Alarcón y a su abogado defensor a abandonar la sala de sesiones y suspendemos la sesión por breve término. Gracias, Elsa. Bueno, en estos momentos procede a retirarse el contralor Edgar Alarcón luego de haber dado sus descargos finales en los que ha reiterado su inocencia, asegura de que no ha incumplido la ley, de que no ha cometido ninguna irregularidad. Se ha referido a los 4 puntos que ha presentado el grupo que preside el congresista Marco Arana sobre el favorecimiento indebido que se habría hecho con una de las asesoras, entre otros temas. Bueno, en este momento se debate el informe final que recomienda la remoción del contralor Edgar Alarcón. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Muy buenos días a la mesa directiva de la Comisión Permanente y a todos los colegas. En principio, presidenta, creo que es importante reconocer que esta comisión permanente ha garantizado el descargo que debía hacer el contralor y su abogado. Inaceptables varias de las afirmaciones que se han hecho, como el tema de que habrían habido prisas, digitaciones, de que seríamos autores de una conjura, de que somos parte de un proceso de dilapidación. Afirmaciones todas ellas que no solo configuran, presidenta, parte de un descargo, sino más bien de una afrenta a este poder del Estado y al encargo que había recibido el grupo de trabajo que me tocó presidir. De manera específica, presidenta, yo quisiera señalar algunos de los temas que me parece son importantes y que han sido señalados, ¿no? Ha señalado tanto el abogado como el contralor en declaraciones públicas de que no se garantizó el debido proceso. Presidente, yo quisiera leer en la página 3 de la transcripción de la declaración que hizo el contralor ante el grupo de trabajo, y allí, cuando él pide que esté su abogado defensor, yo le respondo, literalmente, presidenta, gracias. En todo caso, invito al abogado del señor contralor a tomar asiento entre los asistentes. Si en algún momento el contralor, a su requerimiento, quisiera hacer alguna consulta en relación al debido proceso, puede hacerlo, la mesa lo autorizará. Es transcripción, presidenta, del día que el contralor vino al grupo de trabajo. Así que no se puede mentir de esa manera, presidenta, señalando que el grupo de trabajo no garantizó la presencia de su abogado o se le impidió que éste pudiera actuar. Y quisiera que eso quedara firmemente establecido, presidenta, porque creo que los señores han dicho que han venido a buscar la verdad. Entonces, afirmemos la verdad de los hechos. En segundo lugar, presidenta, ha dicho que por la prisa o los temas que ellos hubieran querido descalificar, han señalado de que la comisión no ha permitido tampoco que el abogado interrogara o contrainterrogara y que estamos violando diversos acuerdos internacionales o normativas internacionales, incluidas las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nos lo acaban de decir aquí, presidenta. Sin embargo, yo quisiera dar lectura breve al expediente número 04968-2014 del Tribunal Constitucional, presidenta, que sobre el particular, el Tribunal Constitucional menciona... Perdón, congresista Arana, voy a pedirle a los congresistas un poco de silencio, porque y levante el micro, por favor, congresista Arana. No. Gracias, presidenta. Sí, por favor. El Tribunal Constitucional, en relación a un caso de defensa del señor Luciano López a favor de Alejandro Toledo Manrique y otras, en su página 31, el expediente 04968 de 2014 del Tribunal Constitucional señala sobre la supuesta violación del derecho de intervenir en igualdad de condiciones en la actividad probatoria. Corresponde recordar, dice el tribunal, que a diferencia de otros procedimientos que pueden activarse en sede parlamentaria, el de las comisiones de investigación no es un procedimiento acusatorio.
Y en ese sentido mal hacen de querer confundir y señalar que el grupo de trabajo y la comisión permanente está haciendo un proceso acusatorio y que por tanto correspondería una defensa como ocurriría en la Fiscalía o en un tribunal. En ese sentido, presidente, el Tribunal Constitucional señala claramente en este expediente que pueden activarse en sede parlamentaria el de las comisiones de investigación. No es un procedimiento acusatorio ni tampoco sancionatorio. Sus conclusiones no siempre culminan en una recomendación de acusación y aunque así fuere, ellos no vinculan a ningún poder público. Y entonces mal hace también, presidente, en este descargo, pretender señalar que aquí lo que ha habido es un proceso que corresponde a la jurisdicción del Ministerio Público o del Poder Judicial. Aquí el mandato del grupo de trabajo, a pedido de la Comisión Permanente, fue establecer si ha habido una falta ética grave, Presidenta, y a eso nos hemos remitido. Y entonces, en relación a los temas que ha planteado aquí el Contralor y su defensa, Presidenta, en la página 38, por ejemplo, en la página 2 de su presentación en PowerPoint que nos ha alcanzado, yo quisiera, Presidenta, tener en cuenta la transcripción del día que el Contralor vino al grupo de trabajo en la página 38, ¿no? Porque ahora su defensa ha señalado que no han tenido influencia en la contratación y que no hay pruebas en la contratación de la señora Mejía en la OSI de La Molina. Es verdad que él no era contralor en esas circunstancias, Presidenta, pero en ese momento él era gerente general de la Contraloría. Y a la pregunta que le hiciera el congresista Velázquez Quesquén en la reunión en la que asistió el Contralor, no solo señaló y no solo reconoció que esta contratación se había dado cuando él no era Contralor, sino señaló que además tiene al menos otro familiar que trabaja en la OSI del Banco de la Nación. ¿De quién depende la designación de la OSI? Ciertamente de la Contraloría, dice la ley orgánica, no necesariamente y de manera específica del Contralor. ¿Tenía o no influencia el señor Contralor en el nombramiento de los jefes de las OSIs? En este caso del Banco de la Nación, cuando él admite que tiene también allí una familiar trabajando, y en el caso de la OSI de La Molina. Y entonces, Presidenta, lo que está en juego aquí es lo que la Ley 27785, la Ley Orgánica del Sistema de la Contraloría General, señala en el artículo 30 que una causal de la vacancia en el cargo de Contralor General es incurrir en falta grave prevista en la ley debidamente comprobada. Y en el artículo 31 señala que la infracción de las prohibiciones incompatibles que señala la ley están consideradas entre las faltas graves. ¿Y qué dice el artículo 28 en su inciso F, Presidenta? Dice tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral. Ese ha sido el mandato del Grupo de Trabajo, Presidenta. Los temas relacionados con la comisión de delito es un tema que yo pido, Presidenta, que todo lo actuado en el Grupo de Trabajo sea trasladado a su vez al Ministerio Público, donde entiendo ya hay una denuncia correspondiente, pero esta propia comisión y los materiales que han sido recabados, la documentación que ha sido recabada, debiera ir a esa instancia, Presidenta. Y en segundo lugar, dado que se ha señalado que aquí esta conjura o esta dilapidación lo que busca es incluso hacerle renunciar de su carrera pública como funcionario público de la Contraloría, en realidad debiéramos trasladar, Presidenta, desde la Comisión Permanente, el pedido a la Contraloría para que se inicie un proceso administrativo. Porque si es verdad, no hay una competencia directa en la posibilidad de sancionarlo como funcionario público de carrera de la dependencia, y hemos visto un caso terrible como el escándalo de corrupción del señor Moreno, que era funcionario público del Ministerio de Salud en el Hospital Loaiza y permaneció por mucho tiempo. Sin embargo, allí lo que ocurrió es que hubo un proceso administrativo y en este caso la Contraloría, esta comisión permanente debiera trasladar a la Contraloría
el pedido de un proceso administrativo. Y para nada, Presidenta, aquí lo que está en juego es no solo el rol del Contralor, sino de la Contraloría. Y por eso, Presidenta, yo pido que tengamos especial atención a las recomendaciones que se han hecho, Presidenta. Porque es verdad, la lucha contra la corrupción depende de funcionarios probos, pero depende sobre todo de instituciones que funcionen bien, Presidenta. De instituciones que no puedan sacarle la vuelta al Estado, como ocurrió con la designación de algunos funcionarios, en ese caso de este cargo, en el que la falta de un procedimiento establecido y de un escrutinio adecuado y la imposición de una mayoría congresal en la época del gobierno de Ollanta Humala no hizo su labor que ahora tenemos que hacer de cara al país, Presidenta. Y en ese sentido, creo que es muy importante recuperar el sentido de las recomendaciones para evaluar el proceso de fortalecimiento que la Contraloría requiere y su propia ley orgánica, Presidenta, de tal manera que el Congreso esté a la altura de poder dar batalla contra la corrupción. Porque acá se nos ha dicho que si no se hubiera tocado el tema de Chincheros, cosa que en parte es cierto porque no se lo habría golpeado en el entendimiento de los miembros de la bancada del Frente Amplio si no se hubiera tocado el tema. Lo cierto es, Presidenta, que él fue miembro de la Contraloría durante todos estos 10 u 11 años, o aún más, en los que la corrupción avanzó en el país y avanzó al extremo de convertirse en una especie de metástasis. Tocó 3 presidentes, tocó además al tema de los gobernadores regionales, de alcaldes, incluso a nivel distrital, y ha comprometido incluso a jueces, fiscales y a la propia policía en actos de corrupción inaceptables en el país, Presidenta. Y en ese sentido, el señor Contralor no nos puede decir ahora que es a partir de solo su desempeño que depende de la lucha contra la corrupción, porque si así fuera, cuando fue gerente general, cuando fue vicecontralor, ¿qué cosas hizo la Contraloría para sancionar y poner freno a una corrupción que ahora nos repugna y que debemos parar, Presidenta? Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Ofrecemos el uso de la palabra. Congresista Vázquez. Gracias, Presidenta. Bueno, lo que hemos presenciado hoy, creo que más que una defensa, un alegato jurídico, es un discurso político. Este Congreso le ha permitido el espacio para venir a victimizarse, pues, y eso creo que era de esperarse, ¿no? Y no me asombra. Lo que sí me preocupa, y creo que no le podemos permitir en defensa de este foro al que nosotros representamos, que el Contralor y su abogado, un abogado de causas oscuras, bien conocido en el país, vengan a cuestionar la labor del grupo parlamentario de la comisión de la cual he formado parte yo y que se ha encargado de investigarlo. Que vengan a decir que el gobierno está atrás de todo esto, sin tener en cuenta que quienes hemos formado parte de esa comisión somos en su gran mayoría gente que no pertenecemos al gobierno. Han habido allí 4 colegas de Fuerza Popular, mi persona representando a Alianza para el Progreso, el congresista Arana del Frente Amplio y tan solo un representante del oficialismo, que es el congresista Cheput, que además no asistió a todas las reuniones porque estuvo enfermo y presentó una reunión, estuvo mal de salud y lo excusó justificadamente. No puede hablarse aquí de que ha habido manipulación de gobierno, no puede ponerse en tela de juicio la labor sacrificada que hemos hecho todas las fuerzas políticas que hemos formado parte de esta comisión. Y eso el Congreso no debe permitir que vengan a faltarnos el respeto en nuestra propia casa. Además, señora, esto me demuestra una vez más la imagen que yo tenía de este señor, que es un personaje siniestro, cara dura, sinceramente, porque viene aquí a victimizarse y a poner en tela de juicio un trabajo en el cual él ha tenido perfecto derecho a la defensa. Y cuando se refería a la contratación de la señora Mejía, no puede echarle la culpa a Chinchero de que él haya contratado
a una persona subordinada a él, con la que tuvo relaciones sentimentales y a la que sin duda directa o indirectamente favoreció en la contratación en la Municipalidad La Molina, porque todos los contratos de OSI pasan por opinión de la Contraloría, más aún si era un cargo de confianza, y ahí tiene que haber tenido bien claro, y encima con las pruebas que nosotros presentamos donde se exigía un diplomado que solo ella lo tenía, que era el diplomado de grafología, ¿dónde más podemos pedir pruebas del direccionamiento? Lo único que faltaba, señora presidenta, es que en la convocatoria pongan que el requisito indispensable sea ser novia o querida del Contralor. Yo creo que lo que estamos cuestionando aquí es su actitud ética y su solvencia moral. La cuestión administrativa, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal se verán en las instancias correspondientes. No puede echar la culpa a Chincheros del sometimiento del que todos hemos sido testigos telefónicamente al denunciante, señor Grados. No puede echarle la culpa a Chincheros del favorecimiento al señor Juan Carlos Capcha, porque ahora sale a decir el abogado que el señor Capcha no era un proveedor de la Contraloría, sino un trabajador permanente. Cuando si ustedes se toman la paciencia de entrar a la consulta amigable, ahí está claramente que él sale como gerente general de una empresa proveedora de la Contraloría General de la República. Y como si esto fuera poco, no puede venir a mentirnos que regularizó su declaración jurada, pues cuando lo que hemos cuestionado nosotros, que en esa declaración jurada inicial no se haya declarado a 2 hijos. ¿Quién se olvida de declarar a sus hijos? Por Dios mío, no puede ser. Ese es un acto que nosotros hemos cuestionado, ese solo hecho de que después lo haya regularizado, yo creo que eso no limpia de la conducta poco ética y de la insolvencia moral al que este señor nos tiene acostumbrados. Finalmente, presidenta, yo creo que señores como este no deben seguir un minuto más en la Contraloría y que debemos tomar todas las precauciones para que esta red que se ha instalado en esta institución no continúe hilando cabos, atando cabos, no continúe manipulando. Y por eso creo que debemos también tomar las precauciones para que el vicecontralor, que también está seriamente cuestionado, no vaya a ser quien sigue la batuta y siga desde atrás moviendo los hilos de este señor, que a todas luces nos ha demostrado al país, no tiene la solvencia moral, no tiene la conducta intachable que la ley exige. Y para aquellos que aún creen que esto es una maniobra oscura del gobierno, tengo que decirles además que una persona que tiene unos cerros de cuestionamientos no podría investigar a nadie, pues, y por eso también debería irse en todo caso, ¿no? Yo por si acaso, como representante de Alianza para el Progreso, no he venido aquí a defender al gobierno, y si el gobierno está pagando el alto costo político por estos audios que nos han puesto en tela internacional, es cuestión muy aparte, pero aquí hemos venido a juzgar a un contralor que no reúne las condiciones para estar en el cargo más importante que debería encargarse de velar por la transparencia en el país. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Me pide una interrupción al congresista Arana. Interrupción al congresista Arana. Gracias, presidenta, y gracias, congresista Vázquez. Presidente, en la página 3 de la presentación que ha hecho ahora el Contralor, señala en una de sus diapositivas que la expresión coloquial que le dirige al señor Grados, yo me someto a ti, es coloquial, no le confería ninguna autoridad, estaba dirigida a que escuchara mis razones y después obrara según su recto criterio. El día viernes en la noche, su abogado ha señalado que era una expresión con falta de elegancia, presidenta, y que por una expresión con falta de elegancia no se le podría imputar falta ética grave. Pero yo quisiera brevemente, para terminar, presidente, en la página 36 de la transcripción que se ha hecho cuando ha venido el Contralor al grupo de trabajo, dice lo siguiente, en relación a esto que inicialmente se planteó como coacción, que el grupo de trabajo ha establecido más bien que ha sido sometimiento al auditor. Dice allí el Contralor, y en ese grado de amistad es que yo le propongo, hagamos una cosa, te propongo que retires la denuncia. Así le dije, no lo niego. Dame la oportunidad que yo te haga los descargos y tú como auditor evalúas.
Y si no levanto las observaciones, las vuelves a regresar la denuncia. Yo me someto a la justicia, pero dame esa oportunidad. Es el debido proceso. ¿Qué debido proceso podía aludir la más alta autoridad del órgano de control del país? Si esa investigación, para comenzar, era una investigación que estaba haciéndose de manera individual. No era una investigación, para comenzar, oficial. Y segundo, en el caso que lo hubiera sido, ¿a qué debido proceso se somete de un inferior en su institución el Contralor General de la República, Presidenta? Y termina diciendo, yo en ningún momento le he dicho, si no lo haces te despido, si no lo haces a tu esposa la voy a despedir o retirar. No era una expresión, como se ha señalado por su abogado, de falta de elegancia o como se nos ha dicho hoy día, una expresión coloquial, Presidenta. Era la búsqueda de que la denuncia no se conociera y que se tratara entre bambalinas, Presidenta, y eso es inaceptable, es una falta grave. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Tiene uso de la palabra el congresista Ochoa. Por favor, apague el micro, congresista Arana. Presidenta, muy buenos días. Colegas, muy buenos días con todos y con todas. Presidenta, creo que esta oportunidad de defensa el señor Contralor la ha confundido con chantaje. Creo que lo primero que debió hacer con su abogado es discernir qué significa la oportunidad de defenderse y qué significa la oportunidad de entrar en un espacio como este para chantajear a las personas. Y el chantaje, Presidente, es una acción matonesca. Esa situación creo que el Congreso no la puede permitir. El señor ha señalado que si no es él, nadie más puede ser, que tiene la absoluta seguridad que el que entrara en su puesto automáticamente es un corrupto. Es decir, que en el país nadie existe en esa posibilidad de ejercer este cargo sino solo él. Y que además tiene la plena seguridad de que cualquier otra persona que entre va a caer y que no garantiza la legitimidad o la legalidad para poder ser el artífice del control de los recursos en la gestión pública. Esto, Presidenta, con todo respeto, hace inducir que efectivamente lo puede hacer. Y eso le quita, obviamente, personalidad, prestigio y le quita además esto que necesita el país, confianza. Más allá del señor Contralor, aquí de lo que se trata, Presidenta, por su intermedio, es que se ha dañado la institucionalidad de la Contraloría. Es decir, el señor Contralor ha puesto en riesgo la credibilidad nacional de poder garantizar el control social o el control de los recursos públicos. En ese sentido, Presidenta, creo que el Congreso tiene la responsabilidad de prestigiar y cuidar la integridad de la institución de la Contraloría, por encima de la persona como tal, como Contralor. Creo que existe la percepción social de todo el país de que el señor Contralor no es la persona que esté en condiciones de garantizarle confianza a todo ciudadano peruano de que el control sobre los recursos del país están asegurados. En ese sentido, Presidenta, yo creo que esta comisión tiene que tomar una determinación en este momento. La percepción que tengo, Presidenta, es que el señor Contralor no puede continuar en el cargo. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. ¿Tiene uso de la palabra el congresista Chaput? ¿Pedido uso de la palabra? Bueno, sí, gracias, señora presidenta. Yo quisiera señalar muy brevemente lo siguiente, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. ¿Y por qué señalo eso? Porque hace tan solo poco más de un año el Contralor fue elegido en medio de un gran cuestionamiento de tres fuerzas políticas. Fuerza Popular, Solidaridad Nacional y el Partido Aprista integrado con otras agrupaciones. Y en ese momento ya se cuestionaba la probidad del señor Contralor, no solamente en el ámbito académico, sino su propia trayectoria al interior de la Contraloría. Hemos visto un alegato, desde mi punto de vista muy pobre desde el punto de vista jurídico, lamentable desde el punto de vista político y lleno de generalidades que demuestran que ante la evidencia concreta y fundamentos que cuestionan el plano ético de la Comisión Arana, el señor Contralor no ha tenido absolutamente nada que decir. Y distorsiona los hechos, señora presidenta. Por ejemplo, cuando habla
del favorecimiento indebido a la señora Franco, de manera muy astuta, seguramente aconsejado por su abogado, el señor Contralor manifiesta de que él no influenció para nada en el tema de la Municipalidad de La Molina. Eso no cuestiona la Comisión Arana, señora Presidenta. Nosotros cuestionamos la forma como él inicia una relación sentimental con una subordinada y lo lleva a beneficiar a dicha señora con un tema que en este momento se encuentra en la Fiscalía, que es la liquidación excesiva, y por otro lado el ocultar la descendencia que tuvo con dicha señora. Y la comisión decidió no ingresar ni abundar en el terreno de lo personal, pero sí cuestionar ese pésimo comportamiento ético. Dice, por ejemplo, el señor Contralor que él no se ha sometido al auditor Walter Grados. Pues eso se destruye simplemente leyendo la transcripción del audio, en el cual hay un hilo conductor que manifiesta cómo se intenta influenciar a un subordinado, en este caso, para obtener beneficios a partir de un informe. De eso no menciona nada ni el abogado ni el señor Contralor. Habla de operaciones comerciales que no son tales, pues la propia ley de organización del Estado y la propia ley del Sistema Nacional Anticorrupción prohíbe de manera explícita cualquier tipo de operación comercial con un proveedor, y el señor lo hace desde un cargo. Y en cuarto lugar, las declaraciones juradas que aparecen modificadas luego de un escándalo periodístico, y tampoco hace mención a eso ni el señor Contralor ni el señor abogado. Menciona sí el informe de la Universidad San Agustín de Arequipa que cuestiona el título profesional, pero eso no fue materia de discusión de la Comisión Arana. Quedamos en dejar eso en el ámbito de un anexo, a pesar de ser un tema importantísimo y que por sí solo hubiera significado la destitución del Contralor. En la Comisión Arana, señora Presidenta, hemos privilegiado los aspectos éticos. ¿Por qué? Porque el espíritu constituyente, para evitar la carga de la prueba, nos permite como comisión permanente evaluar aquellos aspectos que significan que el señor Contralor, en cuanto a su trayectoria intachable, ha incurrido en más de un elemento que va en contra de la ética, en contra de la moral y en contra de los principios que son fundamentales para una persona que se va a erigir en pilar de la lucha contra la corrupción. Ese es el sentido de la discusión que hubo al interior de la Comisión Arana. Si fuera lo contrario, señora, tenga usted la absoluta seguridad que el congresista Arana hubiera pedido pues 60, 90, 100 días más para poder obtener la carga probatoria, pero no es así. Para ser Contralor se requiere como fundamento que sea intachable en cuanto a su trayectoria. Y obviamente ser intachable genera a su vez dos condicionantes. Una, el atributo de los principios, de la moral y de la ética, y el otro el que tiene que ver con la trayectoria profesional. Y en ambos casos el señor es cuestionado, y en ambos casos hemos nosotros basado nuestra discusión. Y por si acaso, cuando el señor Contralor dice que acá hay algún tipo de manipulación, le recordaría que en el mismo informe se habla del criterio de unanimidad en 4 puntos, en los 4 que he mencionado y que he desarrollado y que él ha cuestionado de manera muy singular. Y si nosotros nos remitimos ya a lo que puede significar una decisión, pues si hay unanimidad en 4 puntos que tienen que llevar a la remoción del Contralor, pues yo espero que esos 4 puntos se reflejen en la votación de acá de la Comisión Permanente. Pues no ha habido cuestionamiento en informe en minoría, ha habido unanimidad y basta uno y solo un cuestionamiento para proceder a la destitución del señor Contralor. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Cheput. Tiene uso de la palabra congresista Ramírez. Sí, Presidenta, buenos días, colegas, buenos días. Bueno, a mí sinceramente me llama tremendamente la atención de que a partir del destape de Chincheros empiezan todo el mundo a írsele encima al Contralor. Los carros, los terrenos, la señora, el tema de la universidad, y hacer un llamado de atención a las instituciones universitarias, ¿no?, a tener responsabilidad. Me llama muchísimo la atención, pero también me llama la atención de algunos colegas parlamentarios que el día miércoles era tanta la desesperación que, aunque dice mi colega Vázquez que no era gobierno, pero puede ser compadre del gobierno. Entonces, estamos juzgando a una persona, pero a los 3 sinvergüenzas a los cuales les fue a pedir el respaldo para que le den el dinero para su institución, le dijeron que no, porque si no sacaban un informe a favor de Chincheros y lo empiezan a crucificar.
Este gobierno es un gobierno especialista en cortinas de humo. Queridos colegas. Sí, congresista Bruce, perdón. Dígalo por favor por micro. Le pediría al congresista que retire la frase relativa a los ministros, que no hay necesidad de estar agraviando a nadie. Sí, congresista Ramírez, para que continúe el debate. No he dicho ministro, congresista Bruce. ¿Qué palabras ha dicho? ¿Qué palabra quiere que retire, congresista Bruce? Sí, déjame a mí conducir. Congresista Bruce, ¿qué palabra quiere que retire? Tres sinvergüenza, dijo. Sinvergüenzas. Congresista, bueno, sí, la retiro, retiren la frase señora de sinvergüenza. presidenta, pero yo sigo pensando. Retirado, se da por superado el incidente. Continúe. Continuamos. Pero estamos en este problema cuando a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes claman por presupuestos, que se les aprueben sus proyectos. No sé si, colegas, desen cuenta ustedes, cuando vinieron a que les aprueben el presupuesto para la reconstrucción nacional, ¿qué quería el gobierno? Que no lo fiscalice el Congreso, que no lo fiscalice la Contraloría. ¿Qué quiere el gobierno? Un contralor que esté a la altura de los presuntos actos de corrupción de este gobierno, que sea ciego, sordo y mudo. Y me llama la atención, y algunos colegas parlamentarios y otras instituciones políticas, grupos políticos, que el día miércoles querían cortarle el cuello. No esperaron el debido proceso. Queridos colegas, quiero decirles e invocarles, no por presiones de la prensa. Nosotros tenemos que legislar, pero a favor del pueblo. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de hoy tomar esa decisión. Pero que se tome una decisión con responsabilidad, porque según lo que he escuchado del Contralor y de su asesor legal, su representante legal, al grupo de trabajo lo han hecho quedar mal. Indudablemente. Pero, queridos colegas, tenemos que tomar una decisión clara y precisa. Tengamos en cuenta que este gobierno no le gusta control. Y nosotros estamos para controlar al gobierno y cuidar el dinero de los peruanos. ¿Qué hubiera pasado si el Contralor sacaba un informe a favor de Chincheros? Tuviese todo bacán. Pero como fue un informe desfavorable a Chincheros, empezaron a querer cortarle el cuello hasta en estos momentos. Responsabilidad, queridos colegas parlamentarios, pero tenemos que legislar, representar, pero a favor del pueblo peruano, porque el pueblo peruano está cansado de corrupción. Imagínense, todavía la reconstrucción en el norte por el fenómeno del Niño Costero aún no ha empezado. Agosto, septiembre, en noviembre ya vienen las lluvias. ¿Qué es lo que va a padecer Tumbes, Chiclayo y Piura? En eso nos tenemos que preocupar. O este gobierno quiere un contralor que esté a favor del gobierno y le tape todos los chanchullos. Gracias, señora presidenta.